Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, buenas tardes, noches o días, o el momento en el que ustedes se pongan a ver este programa, que hoy el tema que vamos a abordar y sobre el cual vamos a charlar, es uno que diario es para nosotros, para todos, un asunto de nuestra atención, porque se trata de la basura. Esa es la primera parte de la introducción. La idea era hablar sobre la basura, porque la basura es algo concreto. Lo tenemos todos los días, algunos separamos la basura, otros no, y anduvimos buscando a alguien experto en el tema de la basura. Ya saben a dónde se la llevan y qué hacen con ella, etcétera. Pero después aquí en el sistema, alguna persona acomedidas de esos que nunca faltan, dijeron que había una doctora que era experta en el asunto dijo que de la basura. Y yo me puse en contacto con ella y supe que no era exactamente que ella supiera de la basura, sino de algo peor. Nosotros estamos hablando con la basura de sustancias y objetos macro, pero hay otro tipo de basura que está peor. Ese es como de ciencia ficción, la microbasura, los plásticos, etcétera, etcétera. Y para eso le doy la palabra, no, para lo que sigue le doy la palabra a Baldo, que a lo mejor tiene otros datos interesantes antes de presentar a nuestro invitado. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días y muy buenos días a todos los que estén viendo este programa. Efectivamente, yo me siento entre temeroso y feliz. Feliz porque tenemos una invitada que sabe mucho del tema y temeroso porque siempre que invitamos científicos, siempre acabamos asustados. Siempre el mundo está a nada de acabarse, ¿no? Pero antes, para poner en contexto de lo que vamos a hablar hoy, que es más específico sobre los plásticos, vamos a ir a una muy breve cápsula y vamos a poner en contexto para regresar con nuestra invitada. Vale. La historia cuenta que Nicolás Flamel buscaba la piedra filosofal, aquella que fuera capaz de conseguir la transmutación de la materia. Él no lo consiguió, pero algunos inventores del siglo XIX se acercaron mucho. Durante los años 1800, el marfil era el producto moldeable por excelencia, especialmente el que se obtenía de los colmillos de los elefantes. Este se utilizaba para producir peines, teclas de piano y hasta bolas de billar. Sin embargo, este empezaba a escasear, por lo que un distribuidor ofreció $10,000 al que encontrara un sustituto para este producto. Y es así que nace el celuloide, una suerte de algodón cubierto por resina que anticiparía la llegada del plástico. Para los años 50, los plásticos de un solo uso se volvieron extremadamente populares, pero apenas pasó una década y ya se le advertía a la población de los riesgos de utilizar los polímeros resultantes del proceso del petróleo. Hoy, la humanidad enfrenta una de las crisis más fuertes en su historia, una guerra contra los plásticos, donde pareciera que ya nada es suficiente para detenerla. Y bueno, ya poniendo este tema ya sobre la mesa, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Alba, que es miembro de la Facultad de Biología. Bienvenida, Alba. Muchas gracias, Baldo. Gracias, Raúl. Pues un gusto estar esta mañana aquí con todos ustedes, bueno, en este espacio. Pues definitivamente hablar de basura es un tema que ya no tiene que ser un tema de nosotros, o sea, es hablar de residuos, porque cuando hablamos de basura es cuando revolvemos todos los residuos, orgánicos, inorgánicos, sanitarios, separables, todo revuelto es basura. Entonces creo que ahorita lo que tenemos que empezar a hablar es de residuos, más que de basura. O sea que ya viene el camión de los residuos.
Ay, señor de los El residuos. separador. Señor de los residuos, dejó mi bolsa de basura. A de ver, residuos. tráete ese residuo. Bueno, no Sí, estamos sí, bromeando. Es tiene en que serio, ser. no crean que es de broma. Uno se asustó. Yo salí asustado cuando nos juntamos para hablar del tema. Déjenme decir algo de esa reunión. Nos juntamos en un café muy acogedor. Y, y ahí ella iba con su esposo, Baldu y yo, y ella pidió con su marido una bebida muy sabrosa que se llama Tascalotl. Tascalate. Tascalate, muy fresca, chiapaneca. Y yo nunca había probado los tamales de chipilín, dije, ahora. Entonces me eché un tamal de chipilín y un pastel de elote. Entonces estuvo muy sabroso. Déjame, no sé si terminaste la currícula de... Pues no dijimos currícula, pero ya estamos en el tema No, de... pues hay que decir, para que la gente se apantalle, que sepa que aquí sabemos de lo que hablamos. Alba María Ortega es egresada, como dijiste, de la Facultad Biología. de Biología. Tiene una maestría en Conservación y Manejo de Recursos Naturales y un doctorado en Ciencias del Desarrollo Regional. Y en este momento es profesora de la Facultad de Biología y es colaboradora del Laboratorio de Investigación en Educación Ambiental. Tú ya adelantaste eso el tema de que se debe hablar más bien de residuos más que de basura, porque efectivamente la basura es cuando uno la mezcla. Separada no es, no sé si sigue siendo basura, pero basura VIP o es otra cosa, pero lo que tú mencionaste es cierto. Vamos a hablar de residuos. ¿Por qué es tan importante el asunto de los residuos? Hay algo que me interesa mencionar porque aquí aplica muy bien la frase que se dijo en la película de Batman, en la 2, donde vives siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Resulta que el plástico, esto yo no lo sabía, el plástico se creó como una muy buena alternativa para evitar la caza de elefantes porque ellos utilizaban mucho el marfil usaban el marfil para tallar, para cosas como las peines, como teclas de pianos, como las bolas de billar. Y una compañía que distribuía estas bolas de billar que se hacían con marfil, por miedo a que se acabara el marfil, hizo una convocatoria para un concurso donde ofrecían $10,000 a las personas que pudieran encontrar un sustituto del marfil. Y resultó que una persona creó el celuloide, una especie de algodón con alcanfor que era pues, una especie de plástico, pero no era todavía un plástico que fuera tan dañino como los que conocemos ahorita, porque venía de origen natural, que era las fibras de algodón. Sin embargo, pues no funcionó porque era muy caro. Aparte de la producción, a la gente no le gustó la textura y no le gustaba el ruido que hacían las bolas de billar. Y además era más barato matar elefantes. Sí, eso siempre es más barato deshacer algo que construirlo. Y a partir de ahí, que parecía que fuera el plástico nuestro amigo, ¿no? Porque evitó la matanza de elefantes, de tortugas, porque usaban los caparazones. Y cómo ahora se ha convertido el plástico más en una especie de enemigo, ¿no? ¿En qué punto es que el plástico se convierte en nuestro enemigo si nos ha ayudado en muchas cosas? Sí, definitivamente en el manejo que le damos y en el tipo de plástico y en el desconocimiento que existe en cuestión del manejo de estos residuos plásticos. Escuchamos plástico e inmediatamente pensamos en el PET, que son los envases de los refrescos, de las aguas y aceites, todo esto. Ese plástico es PET. PET es tereftalato de polietileno, es un polímero de plástico separable, reciclable, es el que separan el señor de la basura, de los residuos. El de la basura, traen un saco enorme al final, entonces le entregamos la basura porque desafortunadamente la mayor cantidad de la población entrega basura y no residuos, ¿no? Separados. Entonces lleva la basura, abren la bolsa de la basura y empiezan el PET, el HDPE, que es otro tipo de plástico, que es más grueso, el que viene como en los envases de detergente líquido, de Suavitel, el que es más grueso, más opaco, más pesado, es otro tipo de plástico que también se comercializa. Por otro lado está el PVC, que es otro polímero de plástico que a ese sí no. Es el no de se le tuberías, da. ¿no? Tuberías, tarjetas de crédito, todo este plástico, si va en una bolsa de basura, no hay quien lo separe, ¿no? O sea, hablando específicamente de plástico.
Las bolsas de plástico, esas yo son las que les digo que son el mayor enemigo, que es el LDPE, que es un polímero de plástico que es pues más delgado, muy ligero, muy flexible, se lo lleva el viento, se ensucia muy fácil. Ahora sí que las fábricas donde tienen las acopiadoras de plásticos te dicen, sí, sí la recibimos, la bolsa de plástico, pero me la tienes que entregar limpia. Entonces, bueno, tenemos que empezar a pensar en términos ambientales, ¿cuánto me cuesta a mí limpiar una bolsa si fui al Menudo y me dieron mi cebolla o mi chilito ahí rojo y tal? ¿Y cuánto me cuesta lavar la bolsa, secar la bolsa, Le echas limpiar la mucho bolsa? detergente ahora. Detergente, contaminó más agua. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a pensar, ¿qué tan factible es reciclar este tipo de bolsas? Poco. Aunque las recicladoras te digan, sí se recicla, sí es reciclable el HDP, el LDPE, pero en términos ambientales no es factible. Otro enemigo tremendo, el unicel. Muchas personas no saben siquiera que el unicel Unicel son es un lo plástico. blanco. El polipropileno, sí. El 80% es aire, digamos, es plástico inflado. Entonces es muy ligero. Desafortunadamente es muy barato, muy accesible. Vamos a hacer una reunioncita. Sí, yo pongo el desechable. Y llegas con unos paquetotes de unicel y los vasos y los platos y los cubiertos, que son otro tipo de plástico, pero que también están generando muchísimo problema. Yo llevo las bolsas ya me de estoy basura. agüitando. Ya. Yo me siento regañado. Si ven que estoy hacia abajo, no estoy leyendo. Estoy regañado. Sí, Bueno, yo también creo que me están regañando. Y alguien más dice, yo llevo la bolsa de basura. Entonces terminamos la reunión porque nos reunimos en algún espacio, algún parque o no sé, y salimos con bueno, en el mejor de los casos salimos con nuestra No, yo bolsa de las basura. dejo. En el peor de los casos, pues nada más se acumula por ahí en un rincón todos esos residuos, que bueno, en ese caso sí estaríamos hablando de basura. Que si el unicel es reciclable, sí. Sí es reciclable el unicel, pero al igual que las bolsas de plástico, se tiene que entregar limpio. Otra desventaja de intentar reciclar el unicel tiene que ver con el peso. O sea, ¿cuánto unicel necesitamos para llevarlo a una recicladora? Que te den 5 Y que pesos, ¿no? ni 5, o sea, de verdad que de unicel yo creo que ni 2 pesos. Yeah. Entonces, cae muchas veces en el desánimo, tanto en las bolsas de plástico que pesan tan poquito y que aunque todo el mundo en nuestra casa tenemos la bolsa de las bolsas y que los niños cuando vamos a las escuelas les decimos, a ver, ¿tu mamá tiene la bolsa de las bolsas? Sí. Ah, pues entonces júntate, si están limpias, júntate las bolsas y no sé qué, porque esas bolsas pasa un tiempo, ya le cayeron las cucarachitas, el polvo, no sé qué, y así como está la bolsa, va a la basura. O sea, pasa el recolector y cuando llega el camión, esas no las separan. O sea, los recolectores se centran, cuando hablamos de plástico, sería el PET y el HDPE, que son los envases de detergente. Por otro lado, pues obviamente separan aluminio, ese sí todo el mundo, bueno, los recolectores, el estaño, el papel, el todo buen cartón. mexicano tiene una bolsita de latas en su Sí. patio, ¿no? Pues sí Que las se van venden, o sea, acumulando. las pueden llevar al reciclaje y está perfecto. Pero aquí lo que nos tiene que poner realmente a pensar es qué pasa con esos residuos que no son de interés para los recolectores de la basura. O sea, eso creo que ahí es donde nosotros como ciudadanos debemos tener pues especial atención. Pues mira, eso que tú mencionas no me llama la atención porque así funciona el mundo. Mencionas, los recolectores sí separan, pero solo el de su interés. Es que finalmente es un asunto económico. Cuando dijiste, ¿cuánto nos cuesta limpiar una bolsa en la que llevaba mi Menudo? Eso del costo no se refiere a que te vayan a pagar por lavar tu bolsa de Menudo, sino cuánto te va a costar en tiempo, en molestia, en soportar el olor y todo eso. También uno lo hace así. Y más si es que sacaste a pasear a tu perro y llevabas Sí, tus ahora bolsitas. ¿Cómo las imagínate limpio? tu bolsita de plástico con residuos del perro, pues está cañón limpiar, ¿no? Sí, fíjense el tema del perro, creo que ese no lo abordamos la vez que nos No, reunimos. pero aquí hay que sea novedad. Pero ahorita tenemos en el laboratorio pues varias investigaciones y una de ellas de un chico que pues está ahorita haciendo su tesis de biólogo para ser biólogo es alternativas amigables para la sustitución de plásticos de un solo uso. Está explorando, ¿no? ¿Qué hay? Pues resulta que nos hemos encontrado con que las bolsitas para la recolección de los residuos de los perros pues son biodegradables y compostables. O sea, entonces, sí lo son. Y ya hicimos algunas pruebas. Están hechos con base a fécula de maíz, algunas féculas de trigo, o sea, algunos elementos orgánicos. Y resulta
pues que si entramos no sé, alguna plataforma donde puedas encontrar estos productos, pues es mucho más fácil acceder a esos productos, o sea, que son las bolsitas para la recolección de los residuos de los perritos, que para nuestro uso diario. Entonces ahí nos tenemos que poner a pensar, ¿quiénes están comprando esas bolsitas? ¿Por qué cada vez hay más? Obviamente la demanda es mayor. Entonces, ya ahí, al menos quienes se hacen o nos hacemos responsables de nuestras mascotas, pues ya tienes el cuidado de decir, ay, estas bolsas son biodegradables. Un día, así como prueba, vayan a un centro comercial, busquen esas bolsitas y de verdad que de las 10 marcas que encuentren ahí, 5 ya son compostables, biodegradables, compostables, que quiere decir que no son polímeros de plástico, O sino sea, que esos ahora van son directo orgánicos. a A la los puedes composta. enterrar. Ajá. Y a ver, nomás así como, ¿y cuánto tarda una bolsa de esas en degradarse? 120 días. Bueno, Ay, es lo no que te man, ¿en dice serio? 3 Eso meses. está Ajá. padre. Que bueno, tampoco no podemos echarlo a la composta como dijo Baldo, porque ahorita van a decir, ay, esa maestra ni sabe de composta. Bueno, porque el tema de las heces de los perros puede tener diversos parásitos o Ok. cuestiones que no puedes contaminar tu composta, Ya. porque generalmente la composta pues va para fertilizar huertos, así. Entonces, bueno, más bien es otro tipo de manejo que se le da. Incluso aquí en Morelia hay empresas recolectoras que cada semana pasan a tu casa por la cubetita y ellos le dan un manejo en el cual sí hacen, pues yo me imagino que como un tipo composta, pero no es para alimenticio, digamos. Ya. O sea, Entonces, ajá. anotado que para las orquídeas no se pone la popó de perro, ¿no? Ay, no. Pero Bueno, ya, tenemos que- ya no metan más temas. Sí. Sí, tenemos que ir a un Nos corte. vamos a Antes desviar. de irnos al corte, nada más quiero recordarles, si están viendo este programa, compartan este programa para que le llegue a más personas y que puedan pues conocer este tipo de conocimientos, bueno, traer este tipo de conocimientos, donde traemos a científicos que siempre tienen una voz aquí. Regresamos después de este corte. Decidí ahora entrar en este segmento porque cada vez que pase el programa veo que Baldo está más cañón. Soy un parásito que no En puedes una detenerlo. de esas me va a botar del programa. Estábamos en el asunto, Alba mencionó unas bolsas de plástico que se degradan en 3 meses. Eso a mí me parece extraordinario. Y yo hacía a decir que es una reflexión es mucha jactancia. Simplemente pensé, si hay un plástico que dure 3 meses en degradarse, ¿por qué no se hace un esfuerzo gubernamental privado para que todo el otro plástico ya no exista? O sea, Sí. no entiendo eso. Bueno, en realidad no estaríamos hablando de bolsas de plástico como tal. Ya sabía Recordemos que que esto ahora tenía algo ya son- oculto. Sí, ya no es plástico, o sea, ese justamente es como la diferencia, ¿no? Entre las bolsas de plástico convencionales y estas bolsas que serían de elementos biodegradables. Ya. ¿Por qué no nos funcionan? ¿Por qué no son las que tienen en supermercados o en los espacios donde nos venden los alimentos? Ujú. Son muy frágiles, es decir, te soportan una cierta cantidad de heces y ya. Pero si yo voy para mis jitomatitos, para mis naranjas y tal, no resisten. Entonces, ahorita, bueno, ya hace como 3 o 4 años en Ciudad de México tienen unas normas de regulación de todo este uso de plásticos y resulta que empezaron a agregar un elemento químico que se llama D2W a estos plásticos para que tengan esa característica de degradarse. Cuando hablamos de biodegradarse es como integrarse a la naturaleza, desintegrarse, pero en este caso estamos hablando de degradarse, desintegrarse. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando empezamos con este chico a explorar qué pasaba con el D2W, y una gran cantidad de bolsas tenía. Esta bolsa tiene D2W y se va a degradar en 180 días, es decir, en 6 meses esa bolsa ya será puro confeti. Entonces aquí viene la otra preocupación que comentábamos la vez pasada. ¿Qué pasa con ese plástico? O sea, realmente no Y estamos con ese diciendo... confeti. Ajá, ¿qué está pasando con ese confeti? O sea, no estamos diciendo que está desapareciendo. O sea, simplemente se está degradando. De ser una bolsa a ser un polvito de plástico. Ujú. ¿Y Se qué creen está que es lo que pasa? degradando. Eso, o sea, eso que dices, hacerlo confeti, es degradarse. Sí, se deshace.
Pero sigue, desintegra. Ajá. pero sigue ahí. El plástico ahí sigue. Y tú nos la pusiste en suspenso. ¿Y qué creen? ¿Y qué creen que pasa, no? ¿Son todos O sea, felices? No ¿qué creo se- que sea eso. ¿Qué pasa con esos plásticos una vez que se hicieron ese polvo? Pues son microplásticos, ¿no? Son los que pasan a formar esas pequeñas partículas de plástico, que son las que estamos ingiriendo, definitivamente. Que- Y ahí viene otro gran problema. Estuve escuchando que justamente en el mes de marzo se salieron a la luz algunos estudios donde se empezaba a relacionar el uso de los nanoplásticos, que es todavía un poco más pequeño. Bueno, para poner en contexto, según lo que entiendo, un microplástico mide menos de que son 5 milímetros y un nanoplástico mide 0.1 micrómetros. O sea, es Pues ni Se- se ve. 70 veces más pequeño que el grosor de un cabello. O sea, si usted está respirando y tiene esa mala costumbre de respirar y tomar agua, ya tiene nanoplásticos. No hay Estás forma de evadir eso. nanoplastificado. Sí, no hay forma de evadir eso, pero con los microplásticos sí hay algo que se puede hacer. Seguimos en la misma... No les digo que esto se pone pues bien A ver, terrible. simplemente las cifras nos dicen que por semana cada persona aspiramos alrededor de lo equivalente a una tarjeta de crédito en plástico. ¿Sí? Eso es lo que nos dicen por ahí en la red y los datos que hay. Y a veces que no sabemos gestionar dinero como yo, también el equivalente a su... Y No decimos, importa, su te precio. echas una tarjeta de crédito Premier sin problema. pero decimos, ¿cómo? O sea, ¿cómo que yo estoy comiendo tanto plástico? Nuestra ropa, la gran mayoría de la ropa es sintética. Entonces, incluso cuando estamos en nuestra habitación, cuando tendemos la cama, cuando sacudimos no sé qué, y vemos una gran cantidad de partículas a contraluz, buena cantidad de esas partículas es plástico. Ese ¿Sí? plástico sale de las cobijas y De las cobijas, de nuestra ropa. Básicamente es la principal fuente de microplásticos, digamos, que diario estamos respirando o inhalando. Y estos microplásticos pues suelen ser bioacumulables, es decir, se van acumulando en nuestros órganos internos y ya es cuando viene otra serie de problemas de salud. Entonces ahora, aun y cuando decimos, la ciencia y la tecnología nos tiene ahora en una sociedad, pues que somos más longevos, porque podemos atender nuestras enfermedades, porque tenemos una mayor posibilidad de, no sé, alimentos, o sea, podemos acceder a cualquier cantidad de alimentos o de tipo de alimentos que sea más especializado. Sin embargo, también toda esta ciencia y esta tecnología o este avance científico y tecnológico nos ha llevado a tener un mundo pues lleno de plástico. Sí. Todo está en plástico. Bueno, y es que hasta cierto punto el plástico ha llegado a beneficiarnos, por ejemplo, en el área de la medicina, las jeringas que son desechables, los catéteres y todas estas... O sea, ¿eso te parece que es un beneficio? Me parece que sí, porque si no sería, de otra forma sería muy costoso y tendrían que estar esterilizando, como ocurría antes con las jeringas de vidrio, por ejemplo. No el catéter, sino la manguerita, que no sé cómo se llama, las bolsas donde se tienen los líquidos. Bueno, creo que hasta cierto punto nos ha ayudado, pero creo que entonces el principal problema puede estar, me corregirás si estoy equivocado, en el plástico de un solo uso, ¿no? Porque según a las personas no les gustaba tanto el plástico porque la baquelita, que era el plástico que más se utilizaba en el siglo XX, era pues, muy oloroso. Si ustedes tienen un teléfono de estos de casa, viejitos, verán que es un teléfono que huele medio Ese es feo. baquelita. Ese es baquelita. Pero en los años 50, la revista Life sacó una fotografía que se hizo muy famosa con el título de La vida desechable. Y salía una familia blanca, por supuesto, ese era Estados Unidos, muy feliz, aventando plásticos y aventando vasos y platos, volando alrededor, y con un subtítulo que decía, nos hubiéramos tardado 40 horas en limpiar todo esto. Y empezaban a invitar a la gente a utilizar plásticos de un solo uso, que platos, cucharas o incluso el celofán que cubre a las frutas. Quizá el enemigo está más por ese lado, ¿no? Por el plástico de un solo uso. Sí, definitivamente ese es el tema. O sea, ¿cómo podemos sustituir esos plásticos de un solo uso? ¿O qué podemos hacer? Miren, en lo personal, yo trato de separar todos los plásticos, todo lo que me llega a casa. Bueno, primero de las 3 R's, reducir, es mi favorita. O sea, si puedo optar por una bebida que sea retornable o no, que no me genere el plástico, lo hago. Si me veo en la necesidad de adquirir ese envase, pues le doy una disposición final, es decir, lo separo y después lo llevo al reciclaje, que a ver si hay oportunidad y hablamos por ahí el tema del reciclaje.
reutilizar, una vez que ya adquirí un producto, pues reutilizarlo, ¿no? No nada más dejarlo en un solo uso, justamente, y ya después poder separar y reciclar. Aquí el problema, pues en términos del plástico, es ese plástico que no podemos ni reutilizar ni reciclar. ¿Sí? Entonces es cuando se convierte en plástico de un solo uso. Y pensamos, no sé, en los empaques del jamón, de las salchichas, en los empaques esos de plástico, que dices, bueno, es que si viene empacado al alto vacío, pues es un producto a lo mejor que está Higiénico, menos, ¿no? más higiénico y tal. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese plástico? Y ahí es, ¿qué? ¿Lo voy a echar a la basura? O sea, pues todo el mundo lo echa a la basura, ¿no? O sea, Sí, ¿qué sí, voy a sí. hacer con eso? O sea, Aquí no, junto a la cáscara de naranja y no, el café. junto a la cáscara de naranja y el café. Entonces, aquí es, ¿qué alternativas como ciudadanos tenemos para darle un manejo o una disposición final a ese plástico que no vamos a reutilizar, que no vamos a llevar a reciclar? ¿Sí? Entonces, incluso ahí ya mencionaban que estoy en el laboratorio de investigación en educación ambiental y ahí estamos trabajando con una cuarta R, que es la de repensar. Repensar el modo en el que vivimos. ¿Necesito? ¿No necesito? ¿Puedo? ¿Tengo otra opción para no adquirir ese plástico o no? Entonces, creo que si todos empezamos a hacerlo, puede ser, ¿no? Que nos lleve a un rumbo diferente. Y además con tus alumnos puedes usar una quinta R, ¿no? Que es reprobar si no hacen todo esto. Hay algo que Puede también ser. me parece interesante. Según el National Geographic, el 42% de este plástico que se utiliza en todo el mundo es plástico destinado a empacado de alimentos y productos manufacturados. O sea, casi la mitad del plástico que se utiliza en el mundo se está usando solamente como plásticos de un solo uso para empacar alimentos, que ya llegamos a puntos absurdos. La otra vez vi en un restaurante que tenían los palillos de dientes, los mondadientes, separados de a uno en bolsitas de plástico. Ay, no. Entonces ya llegamos a una paranoia de el miedo a los gérmenes a tal punto de que incluso venden frutas peladas empaquetadas en plástico. Cuando la Sí. cáscara pues hace esa función, ¿no? Que es protegerlo un poquito, ¿no? Pareciera que entonces las alternativas es buscar otros productos, en caso de la bolsa de plástico, bolsa de tela. Pero justo me encontré con que el Ministerio de Dinamarca realizó un estudio sobre el impacto ambiental que tienen las bolsas de tela, de algodón específicamente, en contraste con las bolsas de plástico. Al parecer, para que justifique su impacto ambiental una bolsa de algodón, debe de utilizarse 7,100 veces. ¿Cuánto? 7,100 veces. Para que justifique su impacto ambiental. No estamos hablando solamente de que la bolsa de plástico se utiliza y ya se tira, sino que la producción de las bolsas de tela pues implica mucho más cosas, el traslado, la producción, la manufactura, implica mucho más cosas que también tienen un impacto ambiental. Si no es por ahí, entonces ¿por dónde? Pues ahí más bien sería, ahora sí que hacer más eficientes los procesos de producción. Fíjense que de pronto hay algo que parece muy engañoso en cuestión de las certificaciones de las industrias y los Ujú, procesos, ujú, y que es que tiene la certificación tal, es que ujú. la Coca-Cola, ay, perdón por el nombre, tiene tal certificación de industria limpia porque cumple con todos los procesos. O sea, y eso no quiere decir que los procesos sean ambientalmente amigables o que tengan que necesariamente cumplan con eso. Y creo que en el tema de las bolsas de tela, pues sería ver el proceso, justamente, porque seguro estos costos ambientales del que nos Ujú. hablas y de la cantidad de usos que debe tener este producto, pues tiene que ver con emisiones al aire, Ujú. al agua y al suelo Sí. en el proceso de producción. Y no andar comprando bolsas cada vez que vamos, ¿no? Sí, también es eso, o sea, no estar comprando bolsas y tener así 20 bolsas, sino pues tienes tu bolsa, te haces pues ahora sí que responsable de tu bolsa y dejas de estar comprando, adquiriendo, porque además recuerden también algo que mencionábamos la vez pasada, era pues ahora sí que la demanda va a determinar la oferta. Entonces, en el momento en que como sociedad empecemos a optar por un tipo de productos diferentes, pues seguramente las empresas tendrán que modificarlo, aunado a la parte de la regulación gubernamental. O sea, no Sí. podemos tampoco dejarla así como que, ay, pues ellos están haciendo su chamba, ¿no? O sea, se están haciendo, promoviendo algunas leyes, reglamentos en materia de regulación, tanto de residuos, y pues obviamente todo lo que es el proceso industrial. De que se está haciendo, se está haciendo. Que se está avanzando muy lento, se está avanzando muy lento. Ujú. Y Bueno, ya creo pero qué que bueno que dijiste se está avanzando, porque yo salí del café muy deprimido. En esa reunión que tuvimos previa al programa, le comentaba a Alba
que cuando uno escucha lo que se está haciendo en las universidades, uno primero se siente confortado de que hay alguien dedicado a cosas que nos van a servir. Pero por otra parte, a veces las conclusiones implícitas o no de lo que están haciendo en las universidades, ocurre que dependen mucho de factores en donde la universidad ya no interviene. Es decir, ¿por qué no? Tú acabas de decir, estamos avanzando, pero muy poco. Parece que el escenario que pinta una investigación universitaria es real, pero también es dantesco. Y la forma de solucionarlo es como una petición casi a los Reyes Magos. Es decir, si el gobierno hiciera esto o si nosotros hiciéramos esto, pasarían tales cosas. Con esto termino. Ahorita te estaba escuchando y dije, a ver, ¿qué atrocidades cometí antes de llegar aquí en términos ambientales? Aparte de prender la moto, que ahí ya van CO2, etcétera. Pues yo dije, no voy a comer nada porque me voy a echar un pan aquí. Pero vi la botella de leche que terminé ayer y lo único que tenía le puse, fíjate, agua caliente para que se limpiara bien. Nomás la volteé, la tapé y a la basura. No a la basura, pues a donde están los plásticos. Pero después saqué las servilletas antes de venir. Entonces, no pensé en el programa, si no, no lo hubiera hecho. Pero por lo menos cosas se pueden hacer en esa reunión previa. Yo les decía que en otro lugar donde yo anduve, yo creo que fue una decisión del gobierno que en los supermercados, como aquí, ya no se usaban bolsas de plástico y si no traías tu bolsita y querías bolsa de plástico, te iban a costar, ya no me acuerdo exactamente, pero alrededor de 2 euros. Y ese dinero se iba para financiar investigaciones y todo eso. Yo no sé en qué situación esté eso. Sí, a ver, Alba. Eso de que estamos avanzando, dime por piedad ¿en qué estamos avanzando? Justifica tu respuesta. No, claro, o sea, yo dije, se está avanzando. Yo no dije incluso se está avanzando poco. Yo dije, se está avanzando lento. Sí. Creo que ese ha sido uno de los temas de discusión y no solamente en la parte ambiental, sino en toda la parte pues, gubernamental o cómo se avanzan con estos programas. Se necesitan muchos esfuerzos, o sea, y creo que la sociedad es uno de los principales esfuerzos. ¿Por qué digo que se está avanzando? Porque hay regulación, o sea, sí se está regulando este tema, por un lado, por el otro. Oye, espérame. Se me olvidó que ya quedaba bien poquito tiempo. Vamos a una pausa y regresamos. No, que no se te olvide lo que estás hablando. Ahorita volvemos. Regresamos al programa después de que la mafia del plástico nos dijera que interrumpiéramos en este momento a la doctora Alba, pero nos resistimos. Por favor, continúa con la idea. Ay, muchas gracias, Waldo. Bueno, iba a que sí se está avanzando, lento se está avanzando, pero ¿por qué? O sea, en términos de cómo se está aplicando la legislación, se está trabajando, es que sí se está trabajando esa regulación. Y ahora algo de lo que se está haciendo y que a lo mejor poco sabemos, no sé aquí de nuestro auditorio cuántas personas sepan, que el gobierno del estado, por ejemplo, tiene un programa que se llama Si la separas no es basura. Entonces ellos te dicen, separa tus residuos en orgánicos, ¿sí? Si puedes hacer tu composta, juntarte con tus vecinos, tener algún espacio en donde tengas condiciones para tu composta, pues organízate y tendrás para fertilizar tus arbolitos. Entonces es orgánicos, tenemos los sanitarios, que ahí sí los vamos a entregar tal cual para que se vaya al relleno sanitario, y los valorizables. Ahí sí podemos incluso entregarlos juntos, ¿no? Las latas, el cartón, el plástico. Me llamaba mucho la atención, bueno, el PET y este plástico que separan. El de la leche, que mencionabas del envase de la leche. Ese es Tetra Pak. Resulta que esos envases tienen una capa de cartón, otra capa de aluminio y otra capa de plástico. No Entonces me digas ustedes, que eso va a estar ¿qué lo peor, hacen? Eso es basura desde que sale de la empresa. Entonces dice, y trae una tapita de plástico, ¿no? Entonces dices, ¿y ese cómo lo separo? Pues el gobierno del estado también ya tiene esfuerzos para tener centros o sitios de recolección para este Tetra Pak.
Entonces, para que no se vaya a la basura y que termine allá años y años y años en lo que se llega a degradar este elemento, lo podamos llevar, me parece que por el Boulevard García de León tienen uno de los centros de acopio para estos. ¿Cómo se manejan? Porque esto con mis estudiantes ahorita ya llevamos así de Tetra Pak, porque lo queremos llevar a un centro de acopio que está por el mercado de abastos. Me parece que en ese centro lo reciben el Tetra Pak y le dan cierto proceso. Entonces yo les dije, pues entonces yo, pues a la semana mínimo unos 2 envases de leche y otros 2, tráigansela. Entonces llegaban y así todos hongueados los envases. O sea, aunque le echaban su agüita caliente, llegaban hongueados. O sea, como que, entonces, a ver, les dije, a ver, tampoco se trata de gastarnos 10 litros de agua lavando un envase. Ay, doctor, es que ahí está relavando y que el jabón. No. ¿Qué haces? Le quitas la tapa, la separas, le quitas la base donde va la tapa, la separas, igual con el plástico, la abres como si fuera un plato, la tallas como si fuera un plato, la enjuagas como si fuera un plato, la escurres y las vas apilando. Y así ya no las tienes hongueadas y tienes tus residuos limpios. Prometo sacar la Sí. cajita. Sí. Todo este tipo de datos que creo que se apuesta un poco no hacia el hecho de que la gente sea mala y diga voy a dañar el planeta como el Ecoloco. No, más bien El Ecoloco. Hacía como 20 o 25 años que no escuchaba el Ecoloco. bueno, ya no queremos dañar el planeta, ¿sabes? Parecía burbujas, ¿no? Estamos conscientes que no queremos dañar el planeta, pero hay mucho desconocimiento. Por ejemplo, yo hasta hace poco no sabía a dónde iba la basura y fue hasta que me di cuenta que tenemos un 7º continente, que es una gran mancha de basura que se encuentra, que no es una superficie sólida, sino que es como una especie de caldo que está flotando en el Océano Pacífico. Según los datos de la OCDE, esta gran mancha mide alrededor, en su superficie, 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Para poner en contexto, México mide 1.9. O sea, tenemos algo muy parecido a México, pero mucho más largo alrededor del océano. En realidad son 5 islas de esas características, las que se encuentran flotando. No. Me parece que son 2 en el Pacífico, una en el Atlántico, otra en el Índico. ¿Cómo se distribuyen esas islas? Pues de acuerdo a lo que son las corrientes oceánicas. O sea, siguen esa lógica. Sin embargo, aunque estamos hablando de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, Sí. Realmente, si lo juntáramos, pues es una superficie mucho, mucho mayor. Lo que vemos solamente es el 40%. El otro 30% de plástico se encuentra dividido en la columna del agua, del mar. O sea, abajo. Y otra, como la iceberg. punta o sea, del no se iceberg, ve. ¿no? Estamos viendo la punta del iceberg, en realidad. Y el otro lado del otro porcentaje en el fondo marino. Y ahí sí no se tiene contabilizado. Entonces, realmente, si hablamos de cuánto dura el plástico, pues incluso tenemos las campañas de 15 minutos o 5 minutos en tus manos y 600 años en el ambiente. O sea, todavía No el les dije, primer esto está plástico que se cañón. empezó a utilizar, o sea, todavía está ahí flotando. O sea, todavía está flotando en el océano esas primeras bolsas de nylon. ¿Te acuerdas que No decían hablábamos de las bolsas de Naila. las Naila? O sea, Las Naila. están todavía en algún sitio. Entonces, realmente es pensar en qué pasa con todo ese plástico. Y entonces si vemos que es como un monstruo enorme, que nosotros vamos como humanos, pues seguramente vamos a pasar a otro estado y las bolsas o el plástico ahí seguirá. Incluso se habla de que será nuestra huella, o sea, quedará por ahí, o sea, el planeta va a seguir funcionando millones de años y el plástico quedará ahí para, Sí. pues para siempre como nuestra Pues, huella. mira, creo que los dinosaurios duraron entre 200 y 300 millones de años. Va a durar más el maldito plástico. Pues Mm, no sé. no sabemos cuánto y qué pueda pasar en la Tierra, ¿no? O Lo sea, bueno es que ya no cómo voy a estar aquí, ¿verdad? Ya no, nosotros Exactamente, ese vamos ya no a es mi estar aquí. problema y esa es la forma Ahora de sí resolverlo. que estupendo. Resolvamos como humanos, ese no es mi problema. Exactamente. Hay otro dato que se me hizo muy interesante, que también es un dato de la OCDE. Dice que el 9% de los residuos plásticos se recicla. Estamos hablando que solo menos del 10%, solo una décima parte de todo el plástico que hay se destina a reciclado, mientras que el 50% se utiliza para relleno sanitario y el 22% elude los programas de gestión. O sea, el 22% no sabemos en dónde está, a dónde se fue. Probablemente esté aquí en el Pacífico o probablemente esté abajo de nosotros, como esto de enterrar la basura así nada más, sin ninguna regulación. Sí hay regulaciones, pero el O sin 22% método. de estos están enterrados
de forma irregular, sobre todo en los países más pobres del mundo. Entonces, me parece una campaña o varias campañas de concientización para invitar al reciclado, ¿funcionarían? ¿O esto ya es una cuestión punitiva, como lo dice Raúl? Es una cuestión de castigar. Mira, lo bueno es que yo nunca voy a gobernar al mundo, Sí. porque yo ya saben lo que Punitivo. haría. Sí, sí. No, yo sí voy más, no a la concientización, porque incluso nosotros que visitamos jardines de niños, bueno, lo que sería primaria, secundaria, todos los niños, todos están conscientes del problema de los plásticos. O sea, ellos lo conocen. Es cierto. Ahora vamos a hablar de la sensibilización, o sea, estamos nosotros apostándole a que todos seamos sensibles y que realmente pensemos 2 veces o en esa cuarta R, repensemos si realmente necesito esos elementos. Entonces aquí es donde pues todos tenemos que ponernos las pilas y empezar y ni siquiera pensar en el reciclaje. Dije, a ver si hay chance, hablamos un poquito del reciclaje, porque el reciclaje también tiene un costo ambiental. O sea, lleva un proceso y tiene emisiones al aire y tiene un proceso de mantenimiento de equipo y tiene un proceso, o sea, entonces realmente el reciclaje como tal sí es bueno, desde luego de que la botella quede enterrada ahí en un relleno sanitario a que se le dé un proceso de reciclaje, desde luego que es preferible. Sin embargo, si podemos evitar comprar o producir esa botella, pues será mucho mejor. ¿Qué estamos haciendo en la Facultad de Biología? Estamos implementando un programa de eliminación de plásticos de un solo uso, invitando a que los estudiantes lleven su traste y cuando vayan al gastronómico adquieran ahí sus alimentos, traigan sus cubiertos, lleven su envase para el agua, su termo del café, y de esa forma estarán dejando de producir cualquier cantidad de residuos plásticos, porque vamos al gastronómico, pido mi torta, ¿sí? Es un plato de unicel, la torta, y algunos hasta aluminio, te la envuelven en aluminio, Sí. te ponen una bolsa, te ponen una cucharita, si es que necesitas, voy, Y una bolsa de asa. si llevas tu bebida, seguro, voy, me siento allá en las banquitas de la facultad, acabo mi tortita y va a la basura, todo, así hasta nudito le hago y va y todo a la basura. Entonces, ¿cuánto duré de que me lo dieron al gastronómico y me lo comí a que va a dar al cesto de la basura? Porque sí es basura, ¿no? Ahí está todo revuelto. Normalmente con el jitomate, que a nadie le gusta comer. El jitomate, la cebolla, el aguacate, ahí queda todo revuelto. Entonces ya estamos hablando de basura en realidad. Y este programa lo que estamos buscando, pues es que los chicos traten de, pues ahora sí que de llevar sus trastes. Y de verdad que sí, es una investigación también que está haciendo un estudiante, en el cual él estaba haciendo observaciones de qué tantos estudiantes sí llevaban sus trastes, y pues estamos viendo que no solamente en la Facultad de Biología, sino también en otras facultades se están desarrollando proyectos, en la Preparatoria 1 también de la Facultad de Biología se está trabajando con los chicos y sí se observa una disminución. Pero ¿qué tiene que pasar para que yo como estudiante me lleve mi traste? Pues estar consciente de que estoy haciendo algo, poquito, mínimo, pero estoy haciendo mi parte. Ahí, yo pensé que como estudiantes de biología iba a ser mucho más fácil que todos los chavos dijeran, sí, vamos. Y de pronto sí, todo el mundo empezó a llevarse los trastes y todo. Y de pronto se empezaron a relajar así de, ay, no, qué flojera traer mi traste y luego llevármelo limpio, sucio a mi casa y luego no sé qué. Entonces ahorita hacia donde queremos avanzar específicamente en la facultad es hablar con quienes venden la comida en el gastronómico y ver, mira, hay estas alternativas que no son plástico, que son algunos empaques para alimentos, no sé qué, que son más caros. Pues ni modo, si el chavo no lleva su comida, pues tendrá que pagarlo, ¿no? Porque pues entonces quienes venden, los comerciantes, pues no van a asumir el costo, ¿no? Entonces, si se llega a algún acuerdo de este tipo, pues entonces tú como chavo verás, ¿no? Dices, ¿llevo mi traste o pago el extra? Que en realidad ni siquiera es mucho. O sea, de lo que hemos estado investigando ni siquiera es así como que 5 pesos. O sea, realmente la diferencia es si una ¿cómo se llama? Trastecito para los alimentos te Esos cuesta cuadraditos de 1.50, unicel. el otro te cuesta 3 pesos. Entonces, realmente no es así como, en términos económicos no es mucho, en términos ambientales sí es mucho. Y es que pareciera que hay tantas comodidades que se crearon para los seres humanos que en realidad ya parecen que nos estorban más que esas comodidades. Por ejemplo, ya tienes que
ir a trabajar, regresas todo cansado en la noche y ya lo único que quieres es comer y resulta que lo que tienes en el refri es algo empaquetado y ya te echas tu sopita y ya te echas todo y lo avientas hacia la basura nada más porque ya es demasiado el cansancio. Aquí es donde yo considero que sí es parte también un poco de las políticas públicas y no solo culpa de la población en general, ¿no? Porque es como ocurre con los azúcares. Por ejemplo, se habla es que la gente sigue consumiendo azúcares y mientras la gente no deje de consumir azúcares, seguirá vendiéndolo. Pero pues es que ya nos crearon una adicción al azúcar. Lo mismo con los plásticos. Ya nos crearon una necesidad del plástico. Ya no bastaría con que dejamos de consumirlo porque no podemos dejar de consumirlo. Ya es demasiado. Sí, entonces aquí es donde tenemos que empezar a reducir nuestro consumo y también ver el tipo de plástico. Si es un plástico, este que acabamos de hablar, del unicel de la bolsita y que me dan mi torta y va a la basura, pues tratar ahora sí que de sustituir esto, ¿no? Y llevo mi plato, llevo mi traste y ahí me lo pone. Otra situación que se observa también tremenda en las cocinas de comida rápida que hay también en los alrededores de CEU, que es otra parte que nos gustaría también abordar, tiene que ver con que, señora, ¿me lo da para llevar, por favor? Entonces es un vasito así de unicel con tu sopa, es un plato así de unicel con tu guisado, es una bolsita con tortillas, son 2 bolsitas con salsa, es una bolsita con cebolla, es otra bolsa grande, y de 10 pesos del desechable. O sea, te cobran lo que cuesta la comida más 10 pesos del desechable. Entonces se van los chavos, porque casi son chavos los que pasan ahí en esas cocinas y es para una persona, comen, imaginen lo que pasa con todo ese unicel. Y si eso lo multiplicamos por la cantidad de servicios que se venden al día y por la cantidad de cocinas que hay de esa característica, entonces el problema se vuelve monumental. O sea, por eso tenemos esas enormes islas de basura. O sea, no es por otra cosa, es nuestra basura. Fíjense que algo que no terminé de mencionar con este programa del gobierno del estado de si la separas no es basura, es que ellos lo están abordando desde la problemática que nos genera la basura en las calles con términos de inundaciones. Entonces se dicen, a ver, ¿no quieres que se te inunde tu colonia? Pues no tires basura, sepárala y entonces de esa forma, si le das buen manejo, vas a evitarte un daño en términos de inundaciones. Entonces creo que de esa forma la población o la sociedad pues reacciona o responde y dicen, bueno, pues sí, ¿verdad? Entonces ya ahorita incluso los niños, todos los niños chiquitos, grandes, saben que la basura genera problemas de inundación. Sí, le dicen los bebés a su mamá, ¿no? Ese pañal no va ahí, Sí, por favor. sí, no, Sí, sí, es sí. verdad, es verdad. Sí te dicen. Nos queda muy poco tiempo del programa, Alba, pero tenemos entendido que aparte haces trabajo de divulgación para llegar a todos estos conocimientos. ¿En qué proyecto andas ahorita para divulgar esto? Pues ahorita tenemos en el laboratorio de investigación en educación ambiental, recibimos invitaciones por parte de las primarias, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y tenemos un programa ahorita en coordinación con responsabilidad social de la Universidad Michoacana, en el cual se llama Cuidado Planetario y Nicolaita, en el cual estamos trabajando en las preparatorias, llevándoles algunos talleres de educación ambiental, en donde les enseñamos justamente uno de los principales talleres, la separación de los plásticos para conocerlos. Creo que si pregunto aquí a nuestro auditorio si ha tenido la precaución de ver esos numeritos que tienen los plásticos abajo. Tienen un triángulo y tiene un número. ¿Qué significa? La gente te dice, ay, las veces que se puede reciclar o las veces que se ha reciclado. Casi esa es la respuesta. ¿Y no? O sea, realmente no. No, ese número te dice, el número es el tipo de polímero de plástico del cual está hecho ese elemento. El PET, pues es el 1, el HDP tiene el 2, el PVC tiene el 3, bueno, y así se va dando hasta el 7, que dice otro, si es una mezcla de plásticos, si eso sí no tienes forma de reciclar. Me parece que es hasta el número 6, ¿no? Hasta el 7. Hasta el 7. Pero el 7 ya, otros. El 7 ya es Necronomicon. No, el 7 es otros. El 6 es el unicel o este plástico que es polipropileno. Este plástico donde vienen los pasteles que es... Y entre más número es más difícil de degradar. Pues yo creo que sí, porque el 1 y el 2, que es el PET y el HDP, es el verde, es el que más fácil se recicla. Ya más no bien en términos de cosas, reciclaje. por favor. Porque recuerden que tiene un triangulito de reciclaje. Entonces, siempre que veamos un triángulo de reciclaje, incluso en envases como desodorantes, como todo eso, si le ven un triángulo es porque es reciclable, entonces lo podemos separar en los elementos valorizables. Ya. Y todo lo que se separa es valorizable y es dinero, o sea, al final de cuentas.
No, pues gracias por estar. Primero, gracias por venir. Siempre Fue un es gran muy- cuento de es muy terror, muchas ameno, gracias. Es ameno y aterrorizante escucharte. Gracias por estar con nosotros a todos. Hasta la próxima semana. Gracias, Baldo. Bye. Gracias. No, yo me agüito muy feo. Nah. Ya no vamos a estar aquí. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó